Este se trata de los 10 ríos más importantes de Rusia. Rusia, el país más extenso del mundo, esconde una red de ríos gigantescos que han moldeado su historia, su economía y su cultura. Desde el poderoso Volga, el río madre de Rusia, hasta el helado Yenisei en Siberia, estas corrientes de agua son auténticas arterias de vida. ¿Sabías que 4 de los 10 ríos más largos del planeta están aquí? Hoy navegaremos juntos por los 10 ríos más importantes de Rusia, descubriendo sus secretos, su impacto en la industria y hasta su papel en guerras y leyendas. Abróchense los cinturones, que el viaje comienza ahora. El río Volga, con sus 3.530 kilómetros de longitud, no solo es el más largo de Europa sino también el alma histórica y económica de Rusia. Naciendo en las colinas de Valdai, cerca de Moscú, este gigante fluvial serpentea hacia el sur a través de algunas de las regiones más emblemáticas del país, como Kazán, Volgogrado y Astracán, antes de desembocar en el mar Caspio. El Volga ha sido durante siglos una ruta comercial vital, conectando el norte de Rusia con el Cáucaso y Asia Central, y hoy sigue siendo una autopista acuática clave para el transporte de petróleo, grano y otros recursos. Sus aguas alimentan numerosas represas hidroeléctricas, como la de Siguliovsk, que proveen energía a millones de hogares e industrias. Culturalmente, el Volga es un símbolo nacional, inmortalizado en canciones, literatura, como en las obras de Gorki, y en la identidad de los pueblos que habitan sus riberas, desde los antiguos vikingos hasta los cosacos. Su cuenca, la más grande de Europa, alberga una biodiversidad única, incluyendo esturiones famosos por su caviar, aunque hoy amenazados por la contaminación y las presas. Desde la fundación de ciudades medievales como Nóvgorod hasta su papel crucial en batallas como la de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, el Volga no es solo un río, es el espejo de la grandeza y los desafíos de Rusia. El río Yenisei, con sus imponentes 5.539 kilómetros de longitud, es uno de los gigantes siberianos que dominan el mapa hidrográfico de Rusia y del mundo. Nace en la unión de los ríos Viken y Kaakem en la República de Tuvá, cerca de la frontera con Mongolia, y fluye hacia el norte en un recorrido épico hasta desembocar en el helado mar de Kara, en el Océano Ártico. Este coloso de agua no solo es el quinto río más largo del planeta, sino también el corazón de la industria energética rusa, albergando algunas de las centrales hidroeléctricas más potentes del país, como la monumental presa Sayano-Shushenskaya, cuya ruptura en 2009 causó una de las mayores tragedias industriales de Rusia. El Yenisei marca la frontera natural entre la Siberia occidental y la oriental, y sus aguas atraviesan paisajes extremos, desde las estepas de Tuvá hasta la tundra ártica, pasando por ciudades clave como Krasnoyarsk, donde el río se congela parcialmente en invierno, creando espectaculares formaciones de hielo. Históricamente, fue una ruta vital para la exploración rusa de Siberia, y hoy es esencial para el transporte de recursos como níquel, carbón y madera. Su cuenca, una de las menos pobladas del mundo, alberga ecosistemas únicos, como el territorio del tigre siberiano, pero enfrenta graves amenazas por la contaminación nuclear de instalaciones secretas de la era soviética, como las cercanas a Norilsk. El Yenisei no es solo un río, es un testigo silencioso de la lucha entre el desarrollo industrial y la naturaleza salvaje en el alma de Siberia. El río Lena, con sus majestuosos 4.400 kilómetros de longitud, es el gigante oriental de Rusia, y uno de los últimos sistemas fluviales vírgenes del planeta. Naciendo en las montañas cerca del lago Baikal, este coloso siberiano serpentea hacia el norte en un viaje épico a través de 4 zonas climáticas antes de desembocar en el mar de Laptev, formando un delta de 45.0 kilómetros cuadrados, el tercero más grande del mundo. El Lena es la arteria vital de Yakutia, la región más extensa y fría de Rusia, donde sus aguas han esculpido los imponentes pilares del Lena, un espectacular conjunto rocoso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante siglos, ha sido la principal vía de comunicación en el lejano oriente ruso, usada primero por los yakutos y evenkis, y luego por los comerciantes de pieles y buscadores de oro durante la fiebre del oro siberiana del siglo XIX. Hoy, su cuenca cuarta más grande del mundo es crucial para la extracción de diamantes, el 20% de la producción global, oro y carbón, aunque su ecosistema permanece sorprendentemente intacto, con áreas donde el humano nunca ha dejado huella. Cada primavera, el deshielo provoca inundaciones catastróficas en ciudades como Yakutsk, la urbe más fría del planeta construida sobre permafrost, donde el río se congela hasta 2 metros de profundidad en invierno. El Lena, llamado el Gran Río, por los yakutos, no es solo una fuerza natural, es el símbolo de la resistencia humana frente al clima más extremo de la Tierra.
El río Amur, con sus 2.824 kilómetros de longitud, es la frontera líquida que une y separa a Rusia y China en un delicado equilibrio geopolítico y ecológico. Nacido de la unión de los ríos Shilka y Argun en la remota región de Zabaicalie, este coloso asiático serpentea hacia el este formando la frontera natural más larga entre dos países, más de 2.0 kilómetros, antes de desembocar en el estrecho de Tartaria, frente a la isla de Sajalín. Conocido como Heilongjiang, Río del Dragón Negro, en China, el Amur es testigo de siglos de conflictos, desde las guerras fronterizas del siglo XVII hasta las tensiones actuales por recursos, pero también de cooperación, como en la ciudad hermanada de Blagoveshchensk, Rusia, y Yeye, China, donde el comercio fluye a través del puente de hielo invernal. Su cuenca, la 10ª más grande del mundo, alberga una biodiversidad única. Aquí conviven el tigre siberiano, el leopardo del Amur, especies en peligro, y el esturión caluga, que produce el caviar más valioso del mundo. Las crecidas monzónicas de verano, como la catastrófica de 2013, contrastan con sus inviernos helados, cuando el hielo alcanza 1,5 metros de espesor. Económicamente, es vital para el transporte de madera, carbón y soja, aunque los derrames químicos chinos y la sobrepesca amenazan su frágil ecosistema. Más que un río, el Amur es un espejo de las complejas relaciones entre dos superpotencias, donde el río Obi, con sus impresionantes 3.650 kilómetros de recorrido, es el gigante de Siberia Occidental, y una de las fuerzas naturales más determinantes en la configuración de la Rusia asiática. Nacido en los montes Altai de la confluencia entre los ríos Villa y Katun, este coloso fluvial describe una monumental curva hacia el noroeste antes de desembocar en el Golfo de Obi del Mar de Kara, formando el estuario más largo del mundo, más de 800 kilómetros. El Obi y su principal afluente, el Irtish, componen el 7º sistema fluvial más largo del planeta, 5.410 kilómetros combinados, una autopista acuática que ha sido crucial desde la época de los mongoles hasta la conquista rusa de Siberia. Hoy, su cuenca, la segunda más grande de Rusia, es el centro neurálgico de la industria energética nacional. Aquí se extrae el 70% del petróleo ruso, en yacimientos como Samotlor, y el 90% del gas natural, en campos como Urengoy, transportado a través de una red de oleoductos que cruzan el permafrost. Las ciudades surgidas a sus orillas, como Novosibirsk, la capital de Siberia, o el puerto de Salekard, única ciudad del mundo situada exactamente en el círculo polar, dependen de sus aguas, que permanecen congeladas hasta 220 días al año. El Obi alberga ecosistemas únicos, como los humedales de Vasyugan, los mayores del hemisferio norte, pero enfrenta graves amenazas por los derrames petroleros, y los residuos nucleares arrojados durante pruebas soviéticas en Semipalatinsk. Más que un simple río, el Obi es la columna vertebral que sostiene el desarrollo económico de Rusia en su frontera asiática, mientras lucha por mantener su equilibrio ecológico en uno de los entornos más extremos del planeta. El río Don, con sus 1.870 kilómetros de longitud, es el río padre del sur de Rusia y testigo milenario de la historia eslava. Naciendo en las colinas de la meseta central rusa cerca de Tula, este emblemático curso de agua serpentea hacia el sur hasta desembocar en el mar de Azov, formando el cuarto delta más grande de Rusia. Conocido por los antiguos griegos como Tanais, el Don ha sido durante siglos la frontera entre Europa y las estepas euroasiáticas, escenario de batallas entre eslavos, jázaros y mongoles. Su valle fértil, parte del Chernozem, Tierra Negra, es el granero histórico de Rusia, donde se cultiva el 15% del trigo nacional. El canal Volga-Don, inaugurado en 1952, lo convirtió en un eslabón crucial del sistema fluvial ruso, conectando el mar Caspio con el mar Negro. Las ciudades a sus orillas, como Voronezh, cuna de la marina rusa de Pedro el Grande, y Rostov del Don, capital del sur, guardan memorias de los cosacos del Don, cuya cultura guerrera nació en estas riberas. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus aguas fueron testigo de la crucial batalla de Stalingrado, 1942-43, donde se decidió el destino de Europa. Hoy, el Don enfrenta problemas de sedimentación, ha perdido un 30% de profundidad en 50 años, y contaminación agrícola, aunque sigue siendo vital para el transporte de carbón y acero desde el Donbass. Más que un río, el Don es un símbolo líquido de la identidad rusa, donde confluyen las epopeyas cosacas, los dramas de Chejov y el orgullo industrial del sur. El río Dnieper, con sus majestuosos 2.201 kilómetros, de los cuales 485 kilómetros atraviesan Rusia, es el río madre de la civilización eslava oriental, y una arteria histórica que ha moldeado el destino de naciones.
Naciendo en las colinas de Valdai en la región de Smolensk, Rusia, este coloso fluvial, el tercero más largo de Europa, serpentea hacia el sur a través de Bielorrusia y Ucrania antes de desembocar en el Mar Negro, formando espectaculares rápidos que inspiraron leyendas cosacas. Conocido en la antigüedad como Borysthenes por los griegos, el Dnieper fue la columna vertebral de la ruta de los varegos a los griegos, siglos del 9 al 11, el corredor comercial que conectaba el Báltico con Bizancio, y dio origen a la Rus de Kiev, cuna de las culturas rusa, ucraniana y bielorrusa. Sus aguas han presenciado batallas épicas, desde las campañas de Sviatoslav y contra los jázaros en el siglo X hasta la Operación Bagration en 1944, la mayor ofensiva soviética contra la Alemania nazi. Hoy, su cuenca alberga el 80% de los recursos hídricos de Ucrania, y alimenta las centrales hidroeléctricas más grandes de Europa, como la presa de Kajovka, destruida en 2023 durante el conflicto ruso-ucraniano. El Dnieper es un río de contrastes, entre las aguas radiactivas cercanas a Chernóbil, y los paisajes vírgenes del Parque Nacional Oril en Ucrania, entre los puentes destruidos por la guerra, y los festivales folclóricos que aún celebran su importancia cultural. Más que una frontera natural, el Dnieper es el espejo líquido de la historia compartida, y a veces enfrentada, de los pueblos eslavos orientales. El río Pechora, con sus 1.809 kilómetros de longitud, es el guardián del Ártico ruso, y una de las últimas fronteras salvajes de Europa. Naciendo en los montes Urales septentrionales, este gigante boreal atraviesa la República de Komi, y el distrito autónomo de Nenetsia en un viaje épico hacia el mar de Barents, donde forma un delta de 100 kilómetros de ancho. Conocido por los nenets como Pechora Yaga, Río Grande, es el sexto río más largo de Europa, y el más importante de la cuenca del Ártico europeo. Sus aguas heladas congeladas hasta 7 meses al año han sido durante siglos la ruta vital para los pueblos indígenas Komi y Nenets, cuyas migraciones con renos aún siguen sus riberas. La cuenca del Pechora alberga la taiga virgen más extensa de Europa, parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde lobos, osos y glotones comparten territorio con las mayores manadas de renos salvajes del continente. Económicamente, es clave para la extracción de carbón, cuenca de Vorkutá, y petróleo, yacimientos de Timán Pechora, transportados por una flota de rompehielos durante el breve verano ártico. El río enfrenta graves amenazas, desde la contaminación por metales pesados de las minas hasta el impacto del cambio climático, que está alterando sus ciclos de congelación. Más que un simple curso de agua, el Pechora es un testigo silencioso de la lucha entre la industria y la naturaleza en uno de los últimos paraísos vírgenes de Rusia, donde cada crecida de primavera es un recordatorio del frágil equilibrio del Ártico. El río Kolyma, con sus 2.129 kilómetros de longitud, es el espejo líquido de los horrores y riquezas del extremo oriente ruso. Naciendo en las montañas de Magadán, este gigante siberiano serpentea hacia el norte a través de la República de Sajá, Yakutia, antes de desembocar en el mar de Siberia Oriental, formando un delta cubierto de hielo 9 meses al año. Su nombre evoca tanto las riquezas minerales, aquí se extrae el 15% del oro de Rusia, como el terror del Gulag. Durante la era soviética, sus riberas albergaron los campos de trabajo más infames del sistema Kolyma, donde miles de prisioneros perecieron en las minas de oro bajo temperaturas de menos 60 grados. Hoy, el Kolyma sigue siendo la principal arteria de una región donde no existen carreteras. El Camino de los Huesos, Ruta R504, solo es transitable en invierno, y donde los convoyes de camiones atraviesan su cauce helado durante el invierno en la única conexión terrestre con el continente ruso. Su cuenca alberga ecosistemas únicos adaptados al permafrost, como el bosque boreal más frío del planeta, donde los alerces crecen solo 1 milímetro al año. Las ciudades fantasma del Gulag, como Ust-Nera, contrastan con los modernos yacimientos de oro operados por empresas como Polius Gold. El cambio climático está alterando dramáticamente su ciclo. El deshielo prematuro ha aumentado un 20% su caudal estival en la última década, amenazando las infraestructuras mineras. El Kolyma no es solo un río, es una cicatriz abierta en el paisaje siberiano que narra la obsesión humana por dominar uno de los entornos más hostiles de la Tierra. El río Ural, con sus 2.428 kilómetros de longitud, es la frontera natural más simbólica entre Europa y Asia, y un testigo milenario de la convulsa historia euroasiática. Naciendo en los montes Urales cerca de la ciudad de Uchali, Bashkortostán, este río único fluye hacia el sur a través de estepas y desiertos antes de desembocar en el mar Caspio, marcando durante 1.500 kilómetros la frontera entre Rusia y Kazajistán.
conocido como Yaik hasta 1775, cuando Catalina la Grande lo renombró para borrar la memoria de la rebelión cosaca de Pugachov. Sus aguas han visto pasar a escitas, hunos, mongoles y cosacos, estos últimos estableciendo en sus riberas la primera comunidad cosaca libre en el siglo XVI. Hoy, su cuenca es vital para la industria rusa, provee agua a las plantas metalúrgicas de Magnitogorsk, el mayor complejo siderúrgico del país, y a los yacimientos de petróleo de Orenburg. Sus tramos inferiores albergan el 80% de la población del esturión beluga, cuya pesca ilegal amenaza la producción mundial de caviar. El Ural enfrenta graves problemas ecológicos, ha perdido el 30% de su caudal en 50 años debido a represas y el desvío para irrigación, mientras que la contaminación industrial ha creado zonas muertas cerca de ciudades como Orsk. Cada primavera, sus crecidas transforman las áridas estepas kazajas en vergeles temporales, sustentando una biodiversidad única que incluye águilas esteparias y antílopes saiga. Más que una simple línea en el mapa, el Ural es un puente líquido entre continentes, culturas y eras, cuya agonía ecológica refleja los desafíos del desarrollo industrial en las fronteras de Rusia. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.